Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo y a este nuevo comienzo. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Hoy estamos de gozo, de alegría, porque damos comienzo a un programa que durante muchos años he tenido en mi corazón y hoy estamos de inauguración. Damos la bienvenida al tiempo de Torah al instante. Y para Torah al instante, qué privilegio nos ha concedido nuestro amado Adonai de tener justamente en nuestra inauguración nada más ni nada menos que nuestro amado Mohel Mijael, con quien hemos compartido un tiempo maravilloso, con quien hemos compartido un tiempo en una unidad, en el Rúa, compartiendo la palabra, compartiendo anécdotas, una experiencia maravillosa. Para quienes ya le conocen, saben quién es mi invitado en el día de hoy. Para quienes no le conocen, vamos a tratar el tema específicamente quién es, por qué está con nosotros y cuán importante es para toda la comunidad acercarnos a una persona tan especial, se los digo con mi corazón, tan conocedor, con tanta sabiduría. Aprendo mucho de él cada vez que tengo la oportunidad de tenerlo con nosotros. Estamos en Cherryville, Carolina del Norte, y nuestro amado hermano Mijael viene a acompañarnos desde California en una misión muy importante, una misión llamada Brit Milá. Así es que, Mohel, bienvenido. Muchas gracias, me siento muy honrado, muy gustoso de volver a estar en este lugar, con esta gran familia, y pues venimos con todo el gozo y el ánimo de poder ser el instrumento útil para llevar al pueblo de Israel a la presencia de nuestro Abba Kadosh. Qué bonita familia. Qué bonita familia. Hemos compartido experiencias maravillosas. Permítame compartirles justamente que durante este fin de semana estuvimos reunidos en nuestra Keilah aquí en Cherryville, Israel, Casa Integral, con varios hermanos, varios varones que han dispuesto en su corazón venir a cumplir con este mandato, con esta misbot realmente, de pasar por su tiempo de Brit Milá, un tiempo único y exclusivo para todos aquellos quienes en su momento hemos recibido esa voz de Adonai de cumplir con este propósito. Así es que, Mohel, si le parece, por favor, hagamos una introducción básica en tus años, en tu experiencia, en tu recorrido, en el trabajo ministerial, médico por demás. Cuán importante y de qué manera un hombre que estamos en este proceso de transición y de qué manera recibimos esa voz que nos dice, sé obediente y pasa al momento de esta misbot maravillosa de entrar al tiempo de Brit Milá. Para algunos tal vez la palabra Brit Milá no es muy clara, circuncisión, porque es un tema polémico. Y sobre esos temas polémicos vamos a considerar hoy aquí en Torah al instante. Ay, qué gusto, qué honor estar con ustedes ahorita. Y pues es un tema muy hermoso, muy maravilloso, que para muchos es un tema quizás que expresa quizás alguna incomodidad, alguna molestia, pero para aquel pueblo de Israel que ya está llegando a estas de las sendas antiguas, estamos volviendo, está el hijo pródigo retornando a la Escritura. Podemos ver en la Escritura que si nosotros concebimos la Escritura como algo real, algo vigente, algo que no va a cambiar. Quizás muchos han escuchado de antigüedad, de pasado, de antiguo, de no más solo un grupo de personas o una sola comunidad, una sola nación practicara esto. Pues yo creo que necesitamos escudriñar las Escrituras y poder sentir su palabra en nuestro corazón, de que todo eso es vigente, es real, todo esto se puede vivir en estos tiempos. Y la Escritura nos dice que el Creador se acerca a nuestro padre Abraham y le dijo, quiero que hagas una señal entre mí, tú y toda tu descendencia. Y tu descendencia sería como las arenas del mar y como las estrellas de los cielos. Miles y miles de millones de personas iban a salir y que iba a ser un pueblo incontable. Y sabemos que la Escritura, la palabra del Creador, tiene su misma esencia, entonces todo eso es vigente. Así como actualmente se mueve nuestro Creador en nuestra vida y se moverá por siempre jamás, su palabra tiene esa vigencia en nuestras vidas. Y no es extraño ver que mucha gente está volviendo, está retornando y están encontrando que la Escritura está viva, es real. Y podemos ver también que hay algo muy interesante, que el pueblo de Israel
Es un pueblo que fue llamado por el Creador de una manera muy especial porque es aquel pueblo que venció la oscuridad, que venció la prueba por la luz, en el que pudo ser él iluminado a través de su esplendor, de su resplendor, de su luz, y nos pudo, y ese pueblo que ha vencido a las tinieblas, ese pueblo es el que ahora se está dando cuenta de las escrituras que son reales y son vigentes. A nuestro Mashiach le hicieron muchas preguntas. ¿Cómo es posible que tú nos dices que has estado con Abraham y no tienes ni 50 años? ¿Cómo es posible que nos hables de él y tú estás aquí ahora, ¿no? No tienes ni 40 años y eres aquí, estás con nosotros. Entonces, podemos ver que la palabra es vigente y es aplicable en este momento. Algo muy interesante que ahorita me mencionó es de que la Brit Milá, esa señal, se sigue practicando, se sigue haciendo, es vigente y va teniendo un auge cada vez más. La gente se va sintiendo cada vez más integrada al pueblo de Israel, se siente más parte del pueblo de Israel, porque Israel es el pueblo que venció la oscuridad por la luz. Cuando aquellas personas han tenido esa conexión con el Creador y ese nivel de conciencia de tomar en su vida la decisión de poder realizar ese pacto, de hacerlo vivo en su vida, en su cuerpo, en su persona, y de hacer ese pequeño sacrificio que realmente es muy pequeño porque es una sola vez en la vida. Es algo muy especial. Actualmente pues contamos con toda la tecnología para poder hacerlo tan rápido, tan breve, que mucha gente, cuando les estoy haciendo la Brit Milá, me dice, no me ponga anestesia. Y digo, ¿por qué no quieres que te ponga anestesia? Porque quiero sentir lo que sintió nuestro padre Abraham, porque es una sola vez. Y cuando pasan ya muchos años después de que hiciste la Brit Milá, extrañas sentir esa sensación que nos reconectó con el Creador. Como cuando nuestro padre Abraham recibe a sus ángeles al tercer día y él anda movido preparando la carne, la leche y el pan para poder servir a sus malajes, sus ángeles. Él estando todavía fresco de estar de haber tenido el Brit Milá, así también mucha gente quisiera que esa sensación no se perdiera nunca y nos recordase siempre que nos hemos reconectado con el Creador. Mucha gente me dice, ¿por qué allí? ¿Por qué no en la orejita? ¿Por qué no en la nariz? Porque de ahí sale la semilla de vida, porque de ahí sale cada espermatozoide que tiene el 50% de los genes de una persona, que cuando ya se une al óvulo se hace un ser vivo. Entonces, esa semilla que de alguna forma en nuestro pasado se ha derramado de manera incorrecta, nos genera una conciencia de pena, de dolor, de vergüenza, por quizás no haber escuchado los mandamientos del Creador y haber hecho todo lo mejor para estar cerca de él. Pero por X circunstancias, el Creador nos dice, no te preocupes, a través del Brit Milá tú puedes hacer corrección. Tú puedes hacer ese tikkun para que se purifique tu semilla y puedas tener descendencia, porque la descendencia que es antes del Brit Milá y después del Brit Milá es muy diferente, como la diferencia de Isaac y de Ismael, como la diferencia, principalmente eso nos da a mostrar quién es el que tiene una relación más estrecha con el Creador y la otra persona tiene una conexión más en esta tierra. Entonces deseamos tener esa conexión con el Creador. Entonces el Brit Milá ahora es vigente, es real, se practica, se hace como una conexión para con el Creador, para acercarnos a Él, para devolvernos a Él en nuestra vida y cortar de tajo todo ese pasado que a veces nos persigue de repente. Estábamos compartiendo, hemos pasado un tiempo compartiendo mutuamente muchos temas, compartiendo la palabra, por supuesto, esos son los temas que tratamos. Y me encontré con algo pero muy interesante. Hace unos minutos hablábamos, yo te compartía, la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Es correcto. Y Yeshua es el mismo ayer, hoy y siempre. El libro de los Hebreos en el capítulo 8 nos dice esta palabra. Pero tú me diste una respuesta impactante. El ayer, hoy y siempre da un límite o limita de alguna manera al Padre en esos tres textos, es decir, en el ayer, en el hoy y en el presente. Y tú me decías, no, la palabra es presente eterno, es hoy. La palabra es vigente hoy como lo fue vigente en su momento, porque la Torah viviente es Yeshua.
Y cuando nosotros vemos estas expresiones y entendemos estos contextos en nuestro lenguaje, en el lenguaje eterno de Adonai, yo siempre me he preguntado, y voy a compartirte esto, que creo que lo compartimos en el viaje anterior. Hace algunos años, un hermano nos visitaba en nuestra congregación, en la Keilah, un hermano muy conocedor ya de Torah, con avanzado tiempo. Nosotros estamos en el proceso de transición, aprendiendo, cada día aprendiendo lo mejor. Y recuerdo que él me habló de Brit Milá. Me dijo, pastor, este fin de semana no voy a estar en la reunión porque voy a viajar a otra ciudad, no recuerdo, a otro estado, y voy a hacer Brit Milá. Yo le pregunté, ¿y qué es Brit Milá, hermano? Estaba siendo pastor cristiano y él me dijo, bueno, es mi circuncisión. Yo recuerdo que estaba con un hermano de la congregación y nos quedamos los dos mirándonos, circuncisión. Pero wow, este hermano, ¿de qué nos está hablando? Circuncisión. Pero si es que la circuncisión, la palabra me dice que es la circuncisión del corazón. Eso yo lo entiendo. La palabra es la circuncisión del corazón. Y con esta mirada entre hermanos, pues nos dijimos todo, no estamos de acuerdo. Cuando el Eterno nos trae en su propósito a Torah, y empezamos todo este proceso de transición y las convocatorias, y viene el momento de Pesá y nos recordamos de la importancia del Brit Milá, entonces viene, mi hijo Camilo utiliza con mucha frecuencia la palabra el silbido. Ese silbido de Adonai que te trae a la Torá y que viene a tu corazón y te dice, si vas a entrar en mi convenio y vas a entrar completamente en este pacto, debes cumplir con estas ordenanzas. En el libro de Bereshit, en el capítulo 17, verso 10, dice, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. No sé, Moel, si hay alguna diferencia lingüística, técnica, entre circuncisión y Brit Milá. Ya lo vamos a ver. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 80 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones, asimismo. Del octavo día. Del octavo día. A la edad de 8 días, leí mal, gracias. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones, asimismo el siervo nacido de tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de su descendencia. Y vamos a encontrar muchos textos, Josué capítulo 5, verso 4, Génesis capítulo 34, verso 8 y demás. Y la pregunta que todos suelen hacer con frecuencia es, ¿y en el nuevo pacto o en el pacto renovado, en el Brit Hadasha, qué se dice de Brit Milá? Entonces definamos, ¿circuncisión y Brit Milá es lo mismo? Bueno, podríamos decir que la circuncisión sería una parte de la Brit Milá. El aspecto quirúrgico, el aspecto médico, porque recordemos que normalmente nuestros amados pueblo de Judá, ellos normalmente se lo practican al octavo día. Correcto. Lo practica un mujer y nada más. En los adultos es muy difícil, hay muy poca gente que va haciendo retorno y que este pueblo de Judá pues les permiten hacer ese retorno completo, incluyendo el Brit Milá. Entonces es muy difícil, un poquito diferente el contexto de un niño y de un adulto en nuestros amados pueblos de Judá y la casa de Israel, que está volviendo a las naciones de todas las edades. Entonces, la circuncisión como tal, como término, es un término médico griego que viene de circumcision, que quiere decir eliminación de una pequeña porción del prepucio que se encuentra hasta en la punta del miembro del varón. Solamente es eso. Eso realmente lo practica cualquier médico, lo puede hacer, cortar el prepucio por salud, porque hay a lo mejor alguna ley en algún estado, en algún país que, bueno, se quiere evitar muchos problemas de salud. Higiene, salud, y se los practican sin ningún problema, ¿no? Hay muchos métodos, el más común es utilizar algunas campanitas de plástico y por estrangulamiento, y bueno, después de unos días se cae esto y queda listo. Pero el concepto realmente que maneja la escritura de Brit Milá, que significa
el pacto del corte, o mejor dicho aún, el pacto de la alianza entre el Creador y el hombre. Y eso ya involucra que haya esa eliminación de esa pequeña parte del prepucio del varón, de ese sobrante de piel, y que haya sangre, que haya pactos, que haya decretos, que haya toda una serie de elementos que lo hacen esto un evento, una circunstancia, un evento maravilloso, que es el Brit Milá. Cuando realmente se hacemos el Brit Milá, implica quién lo hizo, cómo lo hizo, en qué condiciones, que usted esté circuncidado del corazón, que haya un poquito de sangre, que ese prepucio se pueda ser entregado a la persona que se le retiró y lo tenga que enterrar, diciéndole, Padre, estando en conciencia, entrego la señal del pecado que había en mi vida, pero ahora vuelvo a tu presencia a través del pacto de nuestros patriarcas, Abino, Abraham, Isaac, Jacob, que es Israel, y vuelvo a tu presencia que nos dio a través de tu palabra, el cumplimiento de tu palabra. Y realmente es algo muy diferente. Mucha gente me dice, bueno, es que me lo hicieron de muy pequeñito. ¿Y qué podemos hacer ahora? Me Correcto. dice, bueno, obviamente que si tus padres no lo hicieron pensando en la Torah, con conciencia de la Torah, y tú ya ahora tienes conciencia de la Torah, ¿hay algún mecanismo que se ha buscado de que haya volverse a sentir un poquito de esa sensación de la Brit Milá a través de un proceso en el que hay un poco de sangre, que no requiere hacer el proceso quirúrgico completo, pero en el que podemos hacer el acto religioso para volvernos a reconectar con Él? Y tiene su esencia, es muy hermoso, pero lo ideal es de que un médico no quite ese prepucio, ni de bebé ni de grande, sino que sea retirado, ya sea de bebé o de grande, a través de pacto, a través de oraciones, a través de alguien que esté apartado, que tenga el conocimiento médico, pero que también sea un ministro, que sus manos no toquen impureza y que pueda hacer esa reconexión otra vez con el Creador a través del Brit Milá. Correcto. Cuando ya el niño, en su momento, sus padres lo llevan a circuncisión, desde muy bebé obviamente, pero en su edad adulta ahora tiene el contexto de la palabra y la revelación de la palabra, va a su Brit Milá, pero ya fue circuncidado. Entonces, ¿cómo el nombre de este procedimiento es? Bueno, se le conoce como la tafá. 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 ¿Y consiste? Consiste en extraer una pequeña cantidad de sangre de un punto muy estratégico, en el cual se impregne sobre la gasa, sobre una superficie limpia y blanca, y que se pueda mirar cerca de unos 5 o 10 metros. Entonces ese sería el único vestigio que habría de una circuncisión, de una Brit Milá. Correcto. De una Brit Milá. Me causa interés porque tuvimos este fin de semana 2 o 3 varones que pasaron por este proceso, el tafá. Y me gusta el momento porque fueron niños o fueron jóvenes en su momento, tomaron circuncisión y ahora como adultos toman Brit Milá. Entonces se hace el procedimiento de tafá. Viene a mi corazón la siguiente inquietud. Entonces, tú eres un médico que practicaste circuncisión en algún momento, pero ahora has sido nombrado, establecido como mogel. Y yo te preguntaba, ¿qué es un mogel? ¿Cómo el mogel cumple una labor diferente, si puedo decirlo, al médico tradicional? Mi experiencia personal. Cuando pasé por el proceso de Brit Milá, yo recuerdo cometí un error al inicio. A ver, para los hermanos varones que tanto le temen al Brit Milá. Porque hay temor. Estábamos compartiendo esta mañana. ¿Por qué los varones no vienen? Y tú me decías, bueno, algunos por temor, tienen ciertos miedos, algunos otros por sus ocupaciones. Siempre habrá una excusa. Pero yo recuerdo que cuando veníamos para la primera ocasión de Brit Milá en el año anterior, yo hice la pregunta a alguien, hermano, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo te fue? Y la persona con quien hablé me dijo, wow, para mí fue muy difícil porque tuve mucho dolor, especialmente cuando viene el pinchazo de la anestesia. Me dolió mucho. Y ya, ese es el peor error que podemos cometer antes de Brit Milá. Yo lo cometí. Cuando entré a la sala, recuerdo que me recosté en la camilla y tú me decías,
estás muy tenso, estás muy tenso, te noto nervioso. Y uno como hombre nunca acepta esas palabras. Yo dije, no, por favor, estoy supremamente tranquilo. No, estás muy tenso, relájate. Y yo le compartía esto a los hermanos este fin de semana. Les decía, no, hermanos, mire, tranquilos, el Moel es una persona, es un mogel, ya vamos al termo. Y él es una persona preparada, si puedo usar la expresión, ungido específicamente para esta labor. Él no es el médico de circuncisión, él es un ungido mogel para la Brit Milá. Luego me dijiste, recuéstate tranquilo, y empezaste a orar y hacías tus oraciones en hebreo, y además empezaste a tener cánticos en hebreo. Y yo recuerdo que repentinamente como que me desconecté de la tierra y me dediqué a escuchar esos cánticos tan bonitos. Y a los pocos minutos de pronto me dices, pastor, puedes retirarte. Y yo le dije, como dirían en México, ¿no? ¿A poco? Y te dije, pero Moel, ¿y no me vas a hacer Brit Milá? Dice, pues ya terminé. Okay. Y yo te dije, pero ¿cómo que ya terminé? No sentí. No, fue un momento tan bonito, tan especial, tan único, tan agradable. Y yo le compartí a los hermanos en estos días, antes de entrar al Brit Milá, estás tenso, te noto tenso, relájate. Entonces, creo que para los hermanos que nos escuchan y están en este proceso, algunos no están de acuerdo con el Brit Milá, vamos a hablar un poquito de eso. Otros tienen en su corazón ese deseo, como lo vimos este fin de semana. Sí. Hermanos que decían, pastor, yo anhelo, por favor, mi Brit Milá. Y uno de ellos salía y decía, pastor, es lo más bello que ha pasado en mi vida. Y yo me preguntaba, ¿por qué hay tantos hombres que se pierden este momento tan maravilloso? Entonces definamos la función del mogel como el proceso de un hombre cuando está en su momento. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo tú identificas ese momento? ¿Y cómo haces para lograr esa labor que los varones salen o salimos con ese gozo tan extraordinario de obediencia? Sí, la verdad es que, la palabra mogel es una expresión que se remonta en la escritura, una actividad que realizaban nuestros amados de la tribu de Leví, de los Cohen, que ellos eran los encargados de los aspectos, vamos a hablar así, de médico, de salud, de la Torá, la escritura. Y uno de ellos era el elegido, era el nombrado para que pudiera hacer el Brit Milá al pueblo de Israel. Entonces, actualmente en el pueblo de Israel es uno de los ministerios, de las obras que tienen mucho renombre en el mundo. Se dice que es el shofet, el rabino y el mogel son las principales personas que tienen un renombre en Israel, ¿no? Entonces, hay ciertas características que una persona para dedicarse a la Brit Milá tiene que cubrir. Yo en lo personal, pues venimos de una familia de médicos. Mi papá fue médico, mi mamá estaban relacionados también al área de la medicina, mi esposa. Y cuando nos llaman a hacer este tipo de función, yo la verdad no la había encontrado en la escritura como un ministerio, como una obra. Yo decía, bueno, es una función que abono a desempeñar. Y recuerdo que me dijeron, bueno, en 15 días lo vamos a ungir, le vamos a hacer una shemijá, vamos a hacer hoy una oración por usted. Y ese día vamos a hacer una comida, un evento, y lo vamos a ungir como se unge a un Cohen, como se unge a un líder. Ok, adelante. Entonces, durante ese tiempo, esos 15 días, empezaste a sufrir una molestia en las manos, en los dedos, en la cual no podía yo agarrar objetos. Tomaba analgésicos y pues me menguaban muy levemente el dolor. Entonces, todo ese tiempo no podía bañarme, estuve muy limitado en mis actividades por ese dolor. Entonces, llegó el momento de que se prepara todo la shemijá, se hace la unción, y ese mismo día, al llegar la tarde, se me empieza a ir poco a poco ese dolor. Y bueno, yo
muy intrigados, estaban reunidos todos los líderes y yo les digo, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué me pasó? Tuve este dolor en mis manos, en mis brazos y no podía quitármelo. Hasta hoy se me empezó a quitar. Entonces, de alguna manera, uno de ellos me dijo, miren, no estamos muy seguros de lo que usted está viviendo, pero lo que sí le puedo decir es que quizás sus manos estaban siendo preparadas por el Creador, purificadas, para que usted realizara esta función. Entonces, realmente a mí esa respuesta me causó un gran impacto porque, pues, uno se imagina nada más es quitar el prepucio, ese restante de piel, ese pellejito, y ya. No, es una administración. Uh-huh. Hay invocaciones del nombre, hay decretos, hay oraciones. Usted tiene que tener Brit Milá, usted tiene que tener un llamado. Si usted es un médico, pero si usted sigue tocando personas que estén, por ejemplo, en su ciclo menstrual, que hayan tenido abortos, que trabaja en urgencias, yo estuve trabajando en urgencias muchos años y usted estaba dando masaje cardíaco y se murió y usted estuvo tocando ese cadáver. Entonces, usted no puede levantar las manos al Creador y clamar su nombre porque usted está en una impureza. Wow. Por eso ese médico debe de ser apartado como mujer, como un ministerio y dedicarse exclusivamente a eso. Y esperar en el Creador, que Él sea su provisión, su sustento. Entonces, porque usted, su vida está apartada para eso. Usted, su familia, su esposa están apartados para hacer esto. Por eso es que cuando uno espera ese llamamiento del Creador, podemos esperar muchos milagros, sanidades, liberaciones. Yo he visto gente que de repente tiene un testículo más grande y se le está haciendo algún tumor, un hidrocele o algo. Después de la Brit Milá se activa su fe y vuelve a su posición correcta, todo esto. Entonces, ocurren milagros, sanidades. ¿Por qué? Porque reunimos muchos elementos. Reunimos Kadushá, guardamos misbot, mandamientos, tenemos Brit Milá, pero también activamos la emuná, la fe, y obviamente hay sacrificios, hay decretos, se invoca el nombre Kadosh y hacemos esa elevación de estas personas, de su conciencia hacia el Creador y se lo entregamos a nuestro Creador como un sacrificio vivo y ocurre ese milagro, se activa esa bendición. Entonces, el mogel y el médico hay mucha diferencia. Ambos pueden quitar el prepucio, ambos, claro que sí. Pero uno hace una reconexión con el Creador y el otro solamente lo hace por salud. Si alguien se lo hizo un médico, pues obviamente un médico no puede, como uno puede hacer, no nos puede reconectar al Creador porque es como si usted llegara con su sacrificio con el Cohen y en vez de dárselo al Cohen Gadol, al levita, pues usted se lo da a una malequita, a un filisteo, a un cananeo. Ellos no pueden hacer eso. Y bueno, otra cosa muy importante de que hay un llamamiento, hay algo muy especial, es que la gente percibe algo, una sensación especial, una reconexión, cuando están ahí acostados en esa mesa en la cual están sanos, no hay algo que los obligue, no hay una enfermedad que los obligue, sino están haciendo un acto voluntario de fe, en la cual su fe los está manteniendo en ese lugar y están muy conscientes de que van a estar sometidos a algo que en cuestión de salud físicamente no necesitan, pero que su fe, su conexión con la Torá, el Mashiach que está dentro de ellos, le anhela acercar y cumplir ese mandamiento para acercarse. Entonces, esas circunstancias hace que mucha gente pues acceda y esté y permite que se le haga el Brit Milá. Entonces, es cuando nosotros, pues bueno, realmente si alguien me dijera, ¿a usted le agrada hacer circuncisión? Yo le digo, no, claro que no. Yo quiero hacer Brit Milá, que la gente pueda reconectarse con el Creador y yo sea el instrumento por el cual la gente se reconecte con el Creador. Y justamente veo cómo cuando los varones salen de su proceso de Brit Milá, esa escena cuando tú los entregas, salen de la reunión y estamos algunos hermanos allí, o familia incluso, esperándole al salir, vemos que la persona sale con o sea, son escenas increíbles. Algunos lloran, algunos otros cantan, algunos otros alaban, otros salen sonrientes. O sea, es como una experiencia tan personal, individual con Adonai. Y yo acostumbro a tocar el shofar cada vez que los hermanos salen y los abrazamos, kosher, y los abrazamos. y veo en ellos ese momento tan único, tan exclusivo, tan de momento personal. Sí. Pero estaba aquí escuchándote atentamente y considerando muchos aspectos que tratar, porque estamos procurando que muchos de ustedes, amados hermanos que nos están viendo,
y con la compañía que tenemos hoy con nuestro hermano Mijael Ben Abraham, algunos varones que nos están escuchando, no teman lo que estamos hablando. No es un tema para polémica, vaya a la Escritura. Lastimosamente en internet, digo lastimosamente porque cuando yo pasé por mi proceso en Brit Milá, pues quise escuchar de un rabino o quise escuchar de un hermano pastor en el tema de Torah, ¿cómo ves el tema de Brit Milá? Y me encontré con una sorpresa. Personas que conozco en internet, que están en raíces hebreas, que no aceptan ni consideran el Brit Milá. Y entonces me sorprendí. ¿Cómo es que puede ser un hermano que está en Torah enseñar que el Brit Milá no es bíblico o toraico? Y entonces esto me entró en un cuestionamiento. Y creo que es importante que resaltemos este aspecto. Número uno. Número dos. Veo que es muy importante que los varones den un paso de emuná sin temores. Es una experiencia maravillosa, única, pero algo me trae esta inquietud. ¿Quién o cómo se practicó el Brit Milá en Abraham? ¿Él solo? ¿Qué pasó con Abraham? El Eterno le dio una ordenanza y él solito, sin anestesia, yo no sé si con un muy buen cuchillo y bueno, se cortó su prepucio. ¿Qué pasó? Es un punto interesante y yo sé que debes tener algo muy interesante que contarnos. Sí. Dos, ¿qué pasó en el momento en el que Séfora corta el prepucio de su hijo? Es decir, ¿puede la mujer hoy ser mogel? ¿Puede la mujer hoy practicar el Brit Milá? Se me acaba de ocurrir esa inquietud porque vemos que textualmente la Biblia nos dice que Séfora fue quien tomó el Brit Milá de su hijo. Entonces, veamos. Con Abraham, primero. Bueno, la Escritura, si vamos en la traducción nos menciona cosas muy... Bueno, primero quisiera hacer una mención con respecto a lo que me dijo de los líderes, sí, que correcto. A veces ellos estaban un poquito indecisos. La verdad, en esencia, la Escritura se nos muestra a nosotros por niveles de conciencia. Mucha gente va a tener un nivel de conciencia en el cual va a aceptar y creer la Escritura, Nashe Benisma, todo lo que está en la Escritura es para bien, es para nosotros. Entonces se sienten parte del pueblo de Israel desde antes de empezar a hacer los mismos mandamientos y los anhelan y los buscan. Amén. Hay mucha gente que está en la transición y obviamente quizás porque en su mente todavía existen muchos conceptos muy fuertes de creencias anteriores o de mitos que ha escuchado de religiosos, de otras personas, que eso ya no. La Escritura nos habla de que fue un varón que no era judío, que salió de la tierra de Ur de los caldeos, que escuchó la voz del Creador, que decidió obedecer, salir, dejar su tierra, su parentela, sus amigos y seguir la voz del Creador. Se dejó circuncidar de su corazón y cuando llegó el momento adecuado le dijo el Creador, quiero que tú hagas una señal entre mí y ti y toda tu descendencia y quiero que hagas esa señal allí. Entonces, Abraham obviamente no es judío, no era judío en ese momento, Judá es su bisnieto. Entonces realmente no tiene nada que ver con los judíos, sino tiene que ver con un acto de obediencia, un acto de fe que ordenado por el Creador para Abraham y toda su descendencia, todos, los de su casa, los extranjeros, los visitantes, todos. Abraham les practica la Brit Milá como una señal. Entonces esto, muchos dicen, es que nada más lo practicó Abraham. No es cierto, porque la Escritura menciona que lo practicó con todos. Josué, a todo el pueblo de Israel. Josué le dijo, ¿saben qué? El Creador le dijo, circuncídete a todos esos 300 porque tienen que, para poder entrar a la tierra de Israel. Para poder salir de Egipto también tuvieron que ser circuncidados el que no tuviera circuncisión. Entonces, bueno, de alguna manera la Escritura nos va mostrando ejemplos que son muy obvios y son muy claros para poder hacerlo. La gente que dice, yo no quiero hacer Brit Milá, obviamente es porque está en un estado de conciencia en el que no puede comprender que la Escritura es real y es vigente, y de que muchas veces no hay un estado de conciencia en el cual se siente integrado al pueblo de Israel. Si alguien no desea la Escritura y cumplir la Escritura, quiere decir que se siente un poquitito como que no parte de Israel. Porque la Escritura, la Brit Milá no es
no es para salvación. No nos va a salvar. El único que nos puede salvar es el Mashiach, su dan poderosa, su sacrificio. Es lo único que tiene el poder en el universo para salvarnos. Pero el Brit Milá es un acto de obediencia que nos da estatus, nos hace ser pueblo de Israel, nos hace ser Identidad. Descendencia de Abraham, nos incluye en las 12 tribus. Y si alguien me dirá, de las 12 tribus, ¿quién sabrá de qué tribu eras? ¿O de cuál tribu eres? Si vemos en el Apocalipsis, dice que vendrá una gran ciudad, la Nueva Jerusalén, y tiene 12 puertas. Y yo les pregunto, ¿por dónde vas a entrar? ¿Por cuál puerta? Sí. ¿Por qué puerta vas a entrar? Entonces, todo esto sigue siendo vigente desde Bereshit, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta Revelaciones. La Escritura es vigente y nos da identidad. Entonces, aquella persona que nos diga que la Brit Milá no es vigente o ya no es para nosotros, yo quisiera que le preguntaran a Abraham que no era. No era. Otras personas me han dicho, hay personas que han salido circuncidadas, que han nacido circuncidadas. Eso sería, yo le puedo decir, eso es algo extraño y muy raro en la Escritura porque todo ser humano varón nace con ese prepucio para que haga esa misbah y ese cumplimiento de esa Torah para ser elevado al Creador. Ahora, la Escritura dice que Abraham se practicó el Brit Milá, pero no dice si lo hizo solo o si alguien se lo hizo. Pero yo lo que le voy a decir es que el modelo de la Escritura es de ministración. Estoy en un estado de impureza y alguien que esté puro, que esté limpio, me tiene que hacer esa purificación. Okay. Entonces, no lo pudo haber hecho Abraham solo, porque si él lo hizo solo, entonces no necesitaríamos al Mashiach para ser salvos. Wow. Lo haríamos nosotros mismos. Mismos, somos salvos, los podemos autosalvar. Entonces, tuvo que haber sido ministrado por alguien. Quizás algún ángel, alguien lo circuncidó y pudo entrar al pacto. Entonces, Abraham. Entonces, alguien que me dice, hay unos amados de Judá que nos dicen, es que Moshe salió circuncidado. Y yo le puedo decir, yo admiro a Moshe Rabenu y para mí es de lo más grande que el Creador nos ha permitido conocer en esta tierra a través de la palabra. Pero no puede ser más grande que el Mashiach. Y el Mashiach fue circuncidado al octavo día. Entonces no hay alguien que haya sido más grande que el Mashiach. Maravilloso. Entonces yo respeto y bendigo mucho a nuestro Moshe Rabenu, pero él no pudo haber sido más grande que el Mashiach. Tremendo. Y Séfora y su hijo. Creo yo que la situación de Sífora fue una cuestión circunstancial, que lo principalmente que le admiro a Sífora es la visión para poder entender el mundo espiritual, en la que dice la Escritura que había un ángel, un malaj, que buscaba al niño matarlo, quitarle la vida. Entonces el discernimiento que Sífora tiene de saber que algo está ocurriendo, que le puede costar la vida a su hijo, pero que conoce el antídoto, que es la Brit Milá, y se lo hace en algunas circunstancias muy difíciles a su hijo, en ese momento se lo practica, se lo hace y logra librarlo de la muerte. Wow, maravilloso. O sea, se puede hacer en una circunstancia quizás de muerte muy grave, que haya discernido que realmente el ángel de la muerte está buscando a alguien para matarlo y que es necesario hacerle la Brit Milá. En ese caso, la circunstancia es que ella era la mamá, su hijo, y sí se lo puede practicar directamente a su hijo. Pero de aquí a que una mujer se lo practique a otro varón, al varón. Yo creo que ahí sí hay una circunstancia un poquitito ya considerar, porque recordemos que los que ministraban en el templo, en el Midrash, eran los varones, principalmente, sí. Tenían ese compromiso, ese llamamiento, y las mujeres tienen un rol muy especial, maravilloso, esencial, muy importante. Ya vemos grandes matriarcas maravillosas que sin ellas a lo mejor no estaríamos aquí, claro, porque Sara le dijo a Abraham, y el Creador le dijo, escucha a tu mujer, porque ella tiene algo muy especial que te tiene que decir, entonces escúchala. Entonces, hay un rol muy distinto entre el hombre y la mujer, pero todo lo que tiene que ver con la administración del pueblo, tiene que ver con el varón. Sacerdote. Y fíjate que es muy interesante, Moel, porque precisamente en este fin de semana vivimos una experiencia y uno aprende, tiene uno que ser tan observador en el temor de la palabra. Una familia muy linda que nos acompañó en esta ocasión en Brit Milá. Este varón, de hecho fue el motivador realmente de esta reunión. Él nos llamó y él se congrega en otra Keilah y me llamó, vio nuestro video anterior, se conectó y pastor, anhelo mi Brit Milá, el de mi hijo, el de mi yerno, estamos preparados. Wow, yo digo, qué lindo esto, qué momento tan maravilloso. Y bueno, y ayer nos acompañaron.
y pude notar que él te hizo una pregunta muy interesante. Okay. Él te preguntó, Mohel, ¿puede mi esposa acompañarme al momento de la Brit Milá? Y pues yo lo pensé, en el momento en el que él te hizo la pregunta, yo lo pensé. Él te contestó, él te dijo, tú le dijiste, bueno, no me parece oportuno. Le dijo, no, porque hay cosas que son muy privadas. Uh-huh. Y él te dijo, no, Mohel, entre mi esposa y yo no hay absolutamente ningún secreto. Y entonces tú le diste una respuesta maravillosa. Y ya creo que la compartas. ¿Cuál fue la respuesta que le diste? ¿Por qué lo pregunto? A mí hay algo que me causa gran interés. Cada vez que hablamos o mencionamos Brit Milá, las que más disfrutan son las mujeres. Yo anuncio en el púlpito en la casa, Okay. Hermanos, vamos a tener Brit Milá, y las mujeres, ¡amén! ¡Aleluya! Y yo me pregunto, ¿por qué las mujeres sienten tanto gozo? Entonces yo le decía ayer a alguna hermana, ella se acercó y me dijo, pastor, estoy tan contenta del Brit Milá para mi esposo. Y él estaba allí en la Brit Milá. Le dije, hermana, pero ¿por qué estás tan contenta? ¿Acaso crees que él en este momento está sufriendo mucho allí y eso te produce alegría? Bueno, entonces, mi pregunta es esta, Mohel. Sí. Una vez practicado la Brit Milá, porque también un varón me llamó este fin de semana y me dijo, pastor, yo quería tomar mi Brit Milá, pero le soy honesto, no lo quiero hacer porque no sé si después de mi Brit Milá yo tenga algún impedimento para mi intimidad. Entonces, ¿qué cantidad de preguntas y cosas que la gente tiene dudas? Número 1, ¿cómo le contestaste al varón respecto a la esposa? Me parece muy importante. Y admiro las mujeres que vienen y acompañan a su varón y están con su varón y cuando él sale de su Brit Milá se acercan y lo bendicen y lo abrazan. Qué momento tan bonito, ¿verdad? Sí. Pues bueno, en ese momento cuando me preguntaron, yo siempre les he dicho que quizás la Brit Milá de un niño de 8 días es un evento a lo mejor sí más público. Como de donde familia, ¿no? pueden estar las hermanas, las sobrinas, toda la familia, todos pueden estar ahí, porque es algo realmente maravilloso presenciar eso. Pero ya cuando es un adulto ya es algo muy diferente, ya muy especial. Normalmente cuando entran conmigo yo platico, los ministro, empezamos a hablar, le puedo hacer preguntas muy personales, que aunque me digan, mi esposa me conoce milimétricamente todo el cuerpo, yo le diría que en ese momento del Brit Milá es un momento muy personal, muy esencial entre él y el Creador. Entonces, yo siempre procuro que, de hecho, en niños de 7, 8 años, yo me he encontrado que ellos no quieren que estén sus padres presentes, ellos quieren estar ahí porque quieren esa relación, esa conexión, tienen ya una conciencia que les permite ya tener un encuentro con el Creador a través de esa misma, de ese mandamiento. Y bueno, ya los adultos, porque de alguna manera quizás el tener a la esposa ahí no sienta lo mismo que el estar como frente a frente ante el Mashiach, como si estuviéramos sentados ante él o parados ante él y esperando ser ministrados o estar ante su presencia, como diciendo, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad, haz de mí lo que tú desees, lo que tú sueñes, y aquí estoy, Padre, no necesito alguien que me force, alguien que me eche porras, nada, estoy voluntariamente aquí ante tu presencia para cumplir este mandamiento. Mi único deseo es encontrarme ante tu presencia. Me encuentro totalmente inhabilitado. En este momento estoy vulnerable ante tu presencia. Amén. Estoy humillándome ante tu presencia para que tú obres con plenitud, con prontitud y totalmente tomes poder de mi vida. Entonces, no necesitamos que alguien esté a nosotros apoyándonos, sino es un momento especial entre usted y el Creador, básicamente. Perfecto. Yo simplemente soy el medio por el cual los elevo al Creador para que ellos se reconecten, pero la esencia es que ellos se reconecten. Excelente. Y por supuesto, una vez el varón recibe su Brit Milá, la bendición de su Brit Milá, no hay tampoco ninguna, ¿cómo se llama?, consecuencia que le impida su intimidad, que le impida su fertilidad, porque son tabús, temores que el varón tiene. Uno de ellos me dijo exactamente, a mí me da temor que después del Brit Milá yo no pueda tener mi intimidad normal. Pienso que es más bien
como que todo lo contrario. Bueno, la verdad es que esta es una pregunta bien especial. Voy a tratar de ser lo más técnico posible con los términos para poder yo ser muy expresivo y sin afectar conciencias. Realmente, ese pequeño remanente de piel que tenemos allí no es tan importante en la relación sexual, no es importante para mí. Y creo que para la ciencia médica tampoco, porque el enamoramiento y la relación conyugal tiene que ver con otros aspectos mucho más importantes. Por ejemplo, el estado de enamoramiento es muy importante, que usted ame, que usted respete, que usted le guste su esposa. Ese es en primera instancia, que usted siente amor y deseo por ella. O sea, realmente eso es lo más importante. Segunda, el pueblo de Israel se ha hecho el Brit Milá por milenios. Y es muy fértil. Usted va a la tierra de Israel y usted, la parejita que ve usted nada más con un niño, de repente se detiene y le dicen, ¿qué te está pasando? Y usted voltea a verla a ella, a la persona que está preguntando, y la ve con 5, 6, 7 niños en escalerita. Y entonces la fertilidad es el primer mandamiento de la Escritura. Amén. Id y multiplicaos y llenar la tierra. Multiplicados, sí. Génesis 1:28. Así es. Entonces, la verdad, la Brit Milá hace que ya... viéndolo de un aspecto más, echándole un poquito más de filosofía hebrea a la escritura, es de que ese prepucio también se ha comparado con la señal de la serpiente en nuestras vidas, como que un nicho de demonios ahí. Wow. Se cree que el que tiene más prepucio tiene más deseos porque tiene más erección, y que piensa que entre más erección es más varón, es más fuerte, es más hombre. Entonces, bueno, al quitarlo ese pequeñísimo remanente de piel, prácticamente es como que el Creador nos está poniendo un límite para no tener un exceso y tener ahora más tiempo para el Creador, para pensar más en Él, para estar más envuelto en Él y no darle tanto lugar a esos aspectos del varón de los cuales se lucha cuando no se tiene el Brit Milá. La debilidad humana, sí. Entonces, de alguna manera, ahora, cuando se les hace el Brit Milá, realmente es como quitar a la serpiente, a la impureza, a la inmundicia o la impureza para cuando estés con tu esposa. Entonces ahora tu esposa puede hacer totalmente la función de un estímulo más completo. O sea, usted tiene una relación de conyugal más estrecha, sin que haya nada que lo intervenga. Ahora, recordemos que cuando usted hace el Brit Milá, le está diciendo a su esposa de una manera muy sutil, le está diciendo, yo quiero que vivas más. Porque al quitarse ese prepucio le quita la predisposición a tener cáncer cervicouterino, infecciones de vías urinarias, transmitirle alguna infeccioncilla por ahí. Entonces, a través de todo lo que se concentra con las personas que tienen ese prepucio. Recordemos que ese prepucio que rodea la cabecita, pues crea ahí oscuridad, calor, pipí, células de descame, semen y bueno, un cultivo de bacterias. Aunque usted se bañe a las 6 de la mañana súper bien, al mediodía usted si se revisa, si no tiene el Brit Milá va a decir, wow. Esto no es lo mismo que hace que cuando recién me bañé, suda mucho. Y ahí no se va a poner usted ahí, nada de antitranspirante. O sea, entonces ahí tiene una facilidad para desarrollar un cultivo bacteriano. Entonces, hasta por higiene. Por higiene. Usted se hace el Brit Milá y le está diciendo a la esposa, yo quiero que vivas más. Yo quiero que estés sana. Yo te bendigo. Yo quiero que nuestra relación sea lo más duradera posible. Usted le está diciendo todo eso cuando hace la Brit Milá. Y creo que en esa intimidad hay un mayor disfrute. Creo que va a tener que hacer una encuesta pues con las hermanas y preguntarles, después de que su varón recibió Brit Milá, porque compartí con uno de los hermanos justamente sobre el tema. Yo le decía, mira hermano, ahora después de Brit Milá, en un sentido kadosh, ¿verdad? Kosher, ahora tú tienes también una intimidad más limpia con tu pareja y seguramente hasta un mejor disfrute de la intimidad. Recordemos que la piel que rodea el prepucio no tiene la mayor cantidad de terminaciones nerviosas como lo tiene la cabecita el glande. El glande tiene miles de millones más terminaciones nerviosas que aún la piel normal. Entonces, obviamente, el proceso químico
que es el hormonal, y el químico, que es el nervioso, se concentra en el enamoramiento, en la atracción, en el deseo y en el miembro del varón, prácticamente donde está el glande, es donde está la mayor sensibilidad del varón. Entonces, de alguna manera, ese prepucio ya no nos sirve porque, de hecho, si usted le quita a sus hijos, le hace la Brit Milá a través de pacto, no médicamente, sino a través de pacto, le está usted bendiciendo a sus hijos de tal manera que le está quitando las condiciones, entre comillas, las condiciones para que se autoestimule y no derrame semilla, que es de las situaciones que más desagrada al Creador, que derramen sus semillas solitos. Pecaminosamente. Pecaminosa. Sí. Recordemos que los hijos de Judá, en la Escritura vemos que me parece vertían, dice Onán, sí. vertían en tierra, y eso traía un juicio, y de ahí viene el onanismo, enardecía sí. a nuestro Creador y les quitaba la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que el derramamiento de la semilla hace que los planes del Creador no se cumplan como Él lo está esperando. Entonces, usted les quita ese prepucio y les quita la posibilidad de que ellos mismos se autoestimulen y se derramen la semilla. Maravilloso. Y como lastimosamente el tiempo apremia y lastimosamente estamos ya sobre ese mismo tiempo, pero no quiero despedirnos en esta jornada de nuestro tiempo de nuevo comienzo aquí en Torá al Instante. Tal vez la última inquietud: todos los varones, al momento de salir del convenio, ese pacto maravilloso con Adonai, surge inmediatamente una pregunta. Tú viste que todos te dijeron lo mismo. ¿Cuál va a ser mi nuevo nombre? ¿De dónde viene el contexto de un nuevo nombre? ¿Eres tú el Mohel quien asigna un nuevo nombre? Porque tú nos entregas un certificado de Brit Milá, pero todos queremos el nuevo nombre. Ahora, es muy común ver a muchos ministros, en el caso, por ejemplo, tuyo, precisamente, Mohel Mijael ben Abraham. Es tu nombre, digamos, hebreo, tu nombre bíblico, tu nombre de Brit Milá. Entonces, ¿por qué es tan importante ese nombre? ¿Quién asigna ese nombre? ¿Cómo se toma ese nombre? Ok. Nos remontamos a la Escritura, en Génesis, cuando nuestro padre Abraham, antes de estar en pacto con nuestro Abacadosh, recordemos que era Abraham, un padre enaltecido, no tenía Sahei, y su esposa también, ¿no? Tenía Sarai. Entonces, pero entra Abraham al pacto y esa Yud que de Sarai se divide en dos y se le da una Hei a Abraham, y esa Hei le hace ser padre de naciones, de multitudes, Abraham. Entonces, el Brit Milá es un pacto, es una misbah tan maravillosa, tan importante en nuestra vida, que es digno de un nuevo comienzo, es digno de un nuevo inicio, en el cual ese viejo hombre, pues bueno, queda en el pasado y este es el nuevo hombre. Entonces, el cambiar un nombre en nuestras vidas cambia nuestro destino, nuestro propósito y toda nuestra función en esta tierra, en esta dimensión. Si usted tiene un nombre que quizás, porque mucha gente no tuvo la oportunidad de tener un buen nombre porque nuestros padres de alguna forma no conocían la Escritura, ellos se acercaban al calendario y decían: hoy te vas a llamar Alejo, hoy te vas a llamar Pancracio. Hay unos nombres muy fuertes, como por ejemplo que Christopher, que la verdad es un nombre fuerte, del griego Cristo enviado, Fer, que viene del infierno. Wow. Entonces es un nombre que se oye muy bonito, muy moderno, muy americanizado, pero que realmente la etimología es terrible, claro, ¿no? Entonces, o los nombres artísticos. De Michael. Todo eso, ¿no? De algún ídolo del deporte o artístico, ¿no? Entonces, lo que yo a la gente siempre le digo: si tu nombre no es muy, o que también quiero mencionar que muchos nombres fueron, del hebreo fueron latinizados. Por ejemplo, como José, realmente era Yosef, o Miguel, Mijael. Entonces, esos nombres que fueron hebreos latinizados, podemos hebraizarlos otra vez. No sé, te llamas Marcos, Meir,
etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, se busca volverse a acercar al Creador y que cada que se mencione tu nombre hacia tu persona, hacia ti, siempre se está invocando una bendición, algo que esté relacionándote al Creador y que esté dando una energía de bendición. A mucha gente, pues bueno, yo les recomiendo que para buscar su nombre, puede hacerlo de muchas formas, ya sea que busque un nombre, si su nombre tiene alguna parte, una contraparte, una raíz hebrea, pues bueno, lo hebraice. Ese sería uno. Otro, si tu vida es muy parecida, por ejemplo, que somos 6 hermanos, yo soy el séptimo, el más pequeño, pudiera ser muy parecida a la de David, pudiera ser muy parecida a la de Joseph, Benjamín. Otra forma de sacar el nombre es de que puede usted buscar el día, el mes, la hora también es muy importante por relacionado al día hebreo, ver qué parashá es la que había en esa semana y buscar un nombre que se acople a tu vida en ese, que tú sientas el clic. O sea, es decir, el nombre en principio lo asigna el Mohel o cada varón también puede tener la revelación, digamos, de su nombre. Bueno, en esencia el Mohel no asigna nombre. No, se le puede sugerir a lo mejor quizás si le falta un poco de orientación, pero realmente esto es muy personal. Perfecto. Dice la Escritura que el Creador le llama a las estrellas cada una por su nombre, son miles de millones. Así cada alma que desciende a esta tierra tiene un nombre. Maravilloso. Entonces el Creador es infinito, es vasto, sin límites. Obviamente cada persona tiene un nombre espiritual. Se lo puede pedir al Creador a través de sueño, de oración, y se lo puede revelar. Precisamente, porque fíjate que cuando mi Brit Milá en el año anterior, yo te pregunté, ¿cuál va a ser mi nombre? Okay. Y tú me contestabas, el Padre te va a dar tu nombre. El Padre te va a dar tu nombre. Pero todos esperábamos que tú nos dijeras, este es tu nuevo nombre. Fin de semana, después de mi Brit Milá, tuve un sueño. Y de ese sueño, que no recuerdo qué fue, lo único que pude traer a mente al día siguiente al despertar fue la palabra Sip, con B, Sip, con B pequeña, Sip, y la palabra Jara, Sip Jara, pero yo no entendía qué era. Así es que tuve que recurrir a un diccionario hebraico y buscar, y encontré que la palabra Sip tenía que ver con iluminación y la palabra Jara como iluminado. Y entonces comprendí que inmediatamente el Eterno me estaba mostrando Sid Ben Jara Alfaro, mi nombre, iluminación, y todo de nuestra familia, nuestro apellido, y todo ha tenido que ver con luz, con iluminación, al faro, a la luz, a lighthouse, algo así. Y a la vez el Eterno me habló de cómo darle nombre a nuestro hijo Camilo en ese momento de su Brit Milá, Benor Ben Abraham, que también tiene que ver con iluminación, con pacto. Entonces, para los hermanos que todos preguntan con tanta frecuencia que mi nombre, no afanes, no te preocupes por el nombre, porque el Eterno Adonai te va a indicar el nombre. O como lo vimos ayer puntualmente con un caso de uno de los hermanos, que tenía su nombre latino, como lo has explicado, pero que al traerlo al hebreo inmediatamente le mostró su nombre hebraico, que perfectamente era su nombre original. Pues mis amados hermanos, mi amado Mohel, no sabes qué alegría, qué gozo el poder compartir este tiempo. Tenemos que partir inmediatamente porque hay una Brit Milá justamente ahora mismo con un bebé, algo maravilloso. Creo que eso es como un cierre de gloria lo que vamos a realizar hoy. Así es que a todos mis amados hermanos que nos acompañaron aquí en Torah al Instante, hemos tenido una inauguración, pero de lujo, de privilegio. Hermano Mohel, Mijael, muchísimas gracias. Te amamos y gracias por acompañarnos. Gracias a todos, a todo el equipo de la familia Alfaro. Muchísimas gracias. Shalom, mis hermanos, hasta una nueva ocasión. Recuerden, amar la palabra, aprender la palabra y vivir nuestra amada Kadosh Torah. Hasta pronto.